followers y bienvenidos un día más a mi canal. Y sí, estamos en viernes, ¿y eso qué significa? Pues que la chica Bona cuenta las historias paranormales de sus seguidores. Así que nada, antes de empezar, como siempre os recuerdo que tenéis este correo historias@lachicabona.com donde podéis mandar vuestra historia si queréis que sea contada aquí. Y sin más dilación, vamos a leer los titulares de estas tres historias que nos tocan el día de hoy, que se titulan El trueque, Muerte cuántica y Hermafrodita. Bueno, vamos a empezar. Eso sí, recuerda, coge palomitas, manta, enciende todas las luces, que esto empieza. Y vamos a empezar por la primera, por el principio, como siempre, con la historia que se titula El trueque, que dice así. Hola, hace un tiempo que veo tus vídeos y vengo a contarte mi historia. Me llamo... No lo digas Tata. Ah, vale. O sea, me llamo X, pero... Para la historia, invéntate un nombre. Muy bien. Se llama María, ¿vale? Hace unos 13 años había una señora mayor a la que yo iba a visitar y a cuidar porque, aunque no era mi responsabilidad, yo me llevaba muy bien con ella. Además, era a la única a la que le podía contar mis sucesos paranormales. Desde luego, cuando encuentras a alguien así, engancha mogollón. Un día, esta señora murió y en su testamento me dejó todo a mí. Yo aún vivía con mis padres y al enterarme de que me había dejado la casa, me mudé allí. Jolín, la pobre señora no tenía a nadie, desde luego. Bueno, o tú eras muy importante. Es que a veces uno no le da como valor a vínculos que son como fuera de la familia, cuando muchas veces fuera de la familia es donde vas a encontrar los vínculos más poderosos. O tu marido es tu familia. Pues al principio no, luego lo conviertes en tu familia. En fin, continúo. Me mudé allí. Vale, tú eras ya mayor, porque aquí dice, mi marido y yo nos fuimos a esa casa. Al principio era acogedora, pero sentía malas vibras. Vale, eso ya te pilló de mayor. Llegó el día en que me quedé embarazada y cuando tuve al bebé casi muero en el parto. Y la noche antes de tenerlo soñé con esta señora, la cual me dijo lo siguiente: yo te salvaré si a cambio me das a tu hija. No. Me levanté sudando esa noche y llorando. Horas después me puse de parto y me desmayé. Y cuando desperté, pregunté sobre mi hija y los doctores me dijeron que era una niña sana y no tenía ningún tipo de problema. Yo no entendía el sueño que había tenido y lo dejé pasar, pero lo fuerte fue cuando vi a mi hija, que era exactamente igual que esa señora. ¿Cómo? Realmente me asusté. ¿Tú ya viste en bebé la versión bebé de la señora? ¡Qué mal rollo, ¿no? ¡Qué mal rollo! Bueno, años después, cuando mi hija comenzó a hablar, decía las mismas cosas que esa señora me dijo antes de morir. Era súper extraño. Es que, ¿ante qué nos estamos enfrentando aquí? ¿Ante una reencarnación o ante una posesión? Es que claro, la noche antes de que ella cumpliera 9 años, le dio una fiebre muy alta y me quedé con ella en la cama. Yo pensaba que se había dormido cuando de repente me dice, María, lo que me pareció extraño porque ella me decía siempre mami. Pero aún así... Le respondí, ¿qué pasa, hija? Y ella me respondió, ¿recuerdas esa noche antes de dar a luz que casi mueres, pero yo te salvé? ¿Y a cambio me diste a tu hija? En ese momento, con los pelos de punta y sin atreverme a mirarla a la cara, estallé en llanto y mi hija me dijo susurrando, hoy es mi última noche. Y de pronto se durmió. Cuando salí del shock y la dejé ahí durmiendo, fui corriendo a mi habitación e intenté dormir. Lo conseguí, no sé ni cómo, porque te desmayaste. Entiendo, vaya. Por la mañana le pregunté a mi hija sobre lo que pasó la noche anterior y me dijo que ella no recordaba nada de eso. Y nunca más volvió a decir nada fuera de lugar. Sí, es que cuando te estaba leyendo yo sabía que quien se iba era ella, no que se iba con tu hija, o sea, como que te devolvía a la hija, ¿sabes? Yo siempre había notado a mi hija rara, como si no acabara de desarrollar una personalidad clara y emanaba una energía un tanto oscura, por decirlo de alguna forma, pero jamás imaginé que fuera por algo así. Realmente esta señora la tuvo cautiva por 9 años. Pero entonces la soltó. A día de hoy mi hija tiene 12 y es una niña súper risueña desde entonces. O sea, hubo un gran cambio, con una personalidad muy marcada y una energía preciosa. Gracias por leer mi historia, un beso. ¡Wow! Es que ya lo he dicho, ¿no? Lo he dicho mientras leía la historia, que no estaba segura, porque una reencarnación es algo muchísimo más claro. Y además se va perdiendo memoria y llega un momento que es, aunque
haya sido una reencarnación, pierde la memoria y empieza a convertirse en una persona nueva, porque según las circunstancias en las que vives, pues tú vas desarrollando tu personalidad. Pero esto sí se notaba un poquito oscuro, por eso yo dudaba, digo, esto no sé si es una posesión, no sé para qué lo utilizó, quizá ella quería vivir un poquito más, quizá ella quería vivir una experiencia que sabía que tú le ibas a dar, como cuidadora que fuiste a los últimos años de su vida, quizá quiso sentir esa clase de cuidado desde otra perspectiva. No lo sé, pero ahí hay algo oscuro que efectivamente nace de una energía oscura, pero fue por un fin positivo, porque te salvó la vida, ¿no? No sé. A veces el bien y el mal, lo bueno o lo malo, mejor dicho, se entrelaza y no se sabe bien, porque bien hizo esa señora si te salvó la vida, pero luego, bueno, no sé, no voy a dar mi opinión final porque estoy confundida, pero igualmente muchísimas gracias, María, por compartirnos tu historia. Y vamos a la siguiente, que se titula Muerte cuántica. Bueno, va de muerte, el día de hoy va de muerte. Y dice así. Antes de comenzar la historia, me gustaría decir que soy creyente de todo el tema espiritual, aprendo acerca de esto y me considero bruja. Es por eso que también amo tu podcast. ¡Ah, por cierto! Aprovecho, perdón, pero es que me lo ha dejado el universo aquí en señal clara, que os tengo que recordar que tengo un podcast que se llama Charlando con las chicas Bona, que va de tema espiritual. Si te gusta lo paranormal, te va a encantar lo espiritual, así que ve a verlo, dejamos aquí el link y sigamos. Soy muy abierta a este tema y supongo que por ello me han pasado miles de cosas espirituales a lo largo de mi vida. Por supuesto, eso se llama tener el tercer ojo abierto. Es por eso que sé con firmeza que fallecí en otra vida paralela y di un salto cuántico a esta realidad para seguir con mi vida. Pues el multiverso, ¿no? Esto hace referencia al multiverso, que es que tu conciencia, si falleces en una realidad, se mueve a la realidad en la que has conseguido seguir con vida. Entonces, ella está diciendo que hizo este salto cuántico de realidad porque en una falleció. Entonces eso, este hecho sucedió cuando tenía unos 6 años, que estaba yendo de paseo con mis padres hacia una cascada que quedaba subiendo una gran montaña, pero en el camino encontramos otra cascada más pequeña. Yo desde siempre he tenido gigantofobia, un miedo terrible a las cosas que son sumamente grandes. De hecho, cuando hice una hipnosis y vi una de mis vidas pasadas, pude entender el por qué tengo esta fobia. Pero esa es otra historia. Esa también, cuando tú haces una regresión a una vida pasada, que por cierto, aquí en este canal tenéis mi experiencia en regresión a vida pasada, la podéis ir a ver porque además os dejo linkado el audio que utilicé para hacer la regresión, os lo dejamos aquí. Muchas veces, muchas cosas irracionales que uno siente miedo a algo irracional, nace de algo traumático que te pasó en una vida pasada. O sea, cuando es irracional de que aquí no tendrías que tener miedo a las arañas, ¿por qué? Si no estás ni siquiera estás viviendo, yo que sé, en Australia, donde las arañas son así, no, estás aquí teniendo una fobia a las arañas, y pues a lo mejor es porque en una vida pasada moriste a causa de una picadura y así, ¿no? Eso se está refiriendo. Perdón, que me estoy enrollando. Sigamos. El caso es que mis padres dijeron que nos sacáramos una foto en aquella cascada y yo me negué porque me aterraba acercarme a esa cascada, pero aún así me llevaron convenciéndome de que no pasaría nada. Mi padre estacionó el auto y todos nos bajamos. Cabe aclarar que al estar subiendo la montaña, la carretera estaba sumamente inclinada. Mi madre era la que iba a tomar la foto, así que se quedó al otro lado de la calle, mientras que mi hermano, mi padre y yo estábamos posando al frente de la cascada en la calle de enfrente. Yo no quería ni girarme a ver la cascada, así que traté de concentrarme solamente en mi madre tomando la foto, pero verdaderamente no lo soportaba. Me estaba muriendo de miedo, así que salí corriendo en dirección a mi madre. Bueno, ya lo estoy viendo. Mi padre trató de agarrarme al brazo y me gritó ¡cuidado! Para que me detuviera. Y no entendí el pánico de mi padre ni la cara de terror con la que mi madre me estaba mirando desde el otro lado, pero cuando giré la cabeza hacia mi lado izquierdo vi como un autobús venía a toda velocidad hacia mí. Me encontraba en medio de la carretera, la cual era bastante ancha, y al estar en una zona tan inclinada, el autobús iba a toda velocidad, o sea, iba en bajada, ¿no? Y no podía frenar en tan poco tiempo. Solo pude cerrar mis ojos con suma fuerza y escuché el fuerte sonido de la bocina del autobús tocando muy bulliciosamente. Pasaron lo que para mí fueron unos 3 segundos de silencio total y finalmente volví a abrir mis ojos. Inexplicablemente, me encontraba al otro lado de la calle, al lado de mi madre, cuando yo, indudablemente, aún estaba en medio de la carretera. Pero al abrir los ojos ya me encontraba junto a mi madre, que además tenía una expresión muy tranquila. Es decir, que nada había pasado, nada de lo que tú recuerdas. Sí, es que esto me ha pasado, entonces, y justo con un autobús. Me giré para ver el autobús y este ya se encontraba
unos 10 metros, yéndose tranquilo sin ninguna bocina ni maniobra extraña. Que sería lo lógico cuando has estado a punto de atropellar a alguien, ¿no? Correcto. Bueno, me giré hacia mi padre sin entender nada de lo que estaba pasando y él, junto con mi hermano, cruzaron la calle para venir hacia nosotras. Yo estaba totalmente en shock y aún más cuando ni mi madre ni mi padre dijeron nada, ni mi hermano tampoco. Fue como si no hubiera pasado nada. Claro, habías hecho el salto. Miré a todos y todos estaban totalmente tranquilos, pero a mí me recorría un escalofrío por todo el cuerpo al haber pasado toda esa situación de estrés y de pensar que estaba muerta. Mi padre lo único que dijo es: venga va, subamos nuevamente al coche para seguir con nuestro paseo, y mi madre seguidamente dijo: salieron lindas las fotos. Lo curioso es que nunca nos las mostró. Qué curioso, sí. Nos subimos al coche y por un rato fuimos en total silencio. Yo me sentía rara, pero según iba pasando el día me fui acostumbrando. Pasados los años y cuando entré al mundo de lo espiritual es cuando me di cuenta de que había tenido una muerte cuántica, un salto de realidad. Y esta es mi historia. Espero que llegues a leerla y os parezca interesante. Gracias por todo vuestro esfuerzo por crear tan hermoso contenido. Un beso y un gran abrazo a las chicas Bona y a toda vuestra familia. Jolín, un abrazo de vuelta. Es que ha sido impactante porque es como, o sea, me has descrito literalmente mi camino espiritual y mi camino de abrir el tercer ojo. Literalmente te han pasado las mismas cosas. Creo que es algo que suele ser un camino bastante de sota, caballo y rey, ¿no? Empiezas a ver que no solo es lo que ves y tocas, que hay cosas más allá, empiezas a querer entender, te das cuenta de que es que yo creo que todos hemos hecho algún que otro salto, solamente que te falta la conciencia y el entendimiento no, el querer entender lo que está sucediendo, porque al final pues no es tan difícil que te pase. Tú vas permaneciendo en tu conciencia en la vida más larga para adquirir el máximo de experiencias. Entonces me ha fascinado la historia. ¡Qué interesante!, ¿no? Vamos a la tercera y última, que se titulaba Hermafrodita y que dice así. Me dice mi hermana, la mejor editora, aquí detrás: prepárate para esta que es intensita tata. O sea, si no habías agarrado la manta es el momento ahora, ¿vale? Hola, chica Bona, ¿cómo estás? Espero que tú y tu familia se encuentren muy bien. Quiero mantenerme anónima en caso de que leas esto. Vale. Soy de Colombia y te voy a contar una historia bastante rara, horrible y yo diría que injusta. Me la contó una amiga hace mucho tiempo, pero te lo contaré como si fuera mía. Ah, vale. Pero para que sepas que en realidad no lo es, ok. Le he pedido permiso a mi amiga para contarte esto y me ha dicho que sí, con tal de que no dé muchas especificaciones, ¿vale? Eso sí, te daré bastante contexto. Perfecto. Empiezo. Soy de Canadá, pero mi madre es europea. La familia de mi madre es bastante extensa, demasiado, diría yo. Y la verdad es que es una familia bastante acomodada económicamente. Mi madre creció toda su vida en Europa hasta que se mudó a Colombia por cuestiones laborales y allí conoció a mi padre. He de decir que no es para nada una historia de amor muy linda, ya que mi madre siempre fue una mujer muy seria y reservada, bastante misteriosa. Eso se debe a este acontecimiento que te voy a contar ahora. Bueno, vamos a ver. Resulta que una vez rebuscando en cosas viejas de ella encontré cartas sobre reuniones religiosas y misas. Hablaban sobre acontecimientos que no deben ser recordados, firmados por un hombre con el apellido de mi madre. Wow. Tanto y tan poco en una frase. No he entendido nada, pero me parece tétrico un poco, ¿eh? A mí me pareció bastante extraño, así que decidí preguntarle a mi madre, pero cuando vio las cartas en mi mano, casi se le salen los ojos de la cara. Me las arrebató y ese día recibí una gran charla de cómo no debo rebuscar en sus cosas. Lo dejaría pasar, pero tenía muchas dudas y siempre he sido muy curiosa, sobre todo con esos temas misteriosos, así que le pregunté un poco indecisa. Ella simplemente me miró muy horrible, casi que con una expresión demoníaca en sus ojos, y salió de la habitación. Ostras, pero a ver, ¿qué era? ¿Qué era? Una vez rebuscando sus cosas viejas de ella, encontré unas cartas sobre reuniones religiosas y misas que hablaban sobre acontecimientos que no deben ser recordados. ¡Jolín! Es que tanto y tan poco. Es que me quedo loca. Bueno, sigo, ¿eh? Esa noche me quedé con muchísimas dudas. Sin embargo, decidí esperar a la mañana siguiente a que mi padre regresara para preguntarle si sabía algo, y cuando le pregunté sobre eso, se puso pálido. Parecía que no estuviera seguro de si contarme o no. Sin embargo, le insistí y soltó todo, aprovechando que mi madre no estaba. Resulta... ¡Ah, vale! ¡Que no lo vamos a saber! Vale, resulta
que en la familia de mi madre, por allá en el pueblo donde ella había crecido, eran muy conservadores y súper religiosos, pero a un nivel extremo. Y se dio el caso de que la madre de mi madre dio a luz a un niño hermafrodita. Lo que causó un gran desprecio y odio hacia la pobre criatura. Claro, en un lugar tan cerrado, ¿no? A nivel... La religión, una vez cuando es tan cerrada, pues claro, va a despreciar cualquier cosa que no sea lo dicho, lo que se ha dicho. Hubo mucho odio hacia la pobre criatura, tanto así que vieron la oportunidad perfecta de sacrificar al niño. ¡Ay! Y darlo como ofrenda a Dios, porque eso para ellos era normal, lo de las ofrendas, claro. A excepción de que siempre ofrecían corderos o terneritos, no niños. Vale, menos mal. Según ellos, darle la ofrenda a Dios... Ay, no, es que me lo estoy tomando mal esto, ¿eh? Según ellos, darle de ofrenda a Dios a un ser humano era una obra digna de exaltación. Mi abuela, a pesar de que no le gustaba el hecho de tener un niño hermafrodita, estaba totalmente en desacuerdo con matar a la pobre criatura. ¡Menos mal! Entonces propuso que lo abandonaría, pero que matarlo no era una opción. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada y la reunión religiosa tipo secta ya se había concordado con el padre de la iglesia del pueblo, el cual también estuvo de acuerdo. Mi abuela, muy obligada y triste, no, ¿en serio?, accedió. Sin embargo, pidió ser ella la que iba a matar a su propio hijo y lo iba a entregar ya muerto envuelto en paños en la iglesia, y que por respeto a su cuerpo y su alma no debían de quitarle los trapos. Uy. Vale, ¿va a salvar a su hijo? ¿Va a salvar a su hijo o qué? Y así fue. En el momento de la ceremonia, mi abuela entregó al cadáver del niño envuelto y lo puso en la mesa de los rituales. Ella no fue partícipe de la ceremonia y huyó para no ser vista durante mucho tiempo. Cabe recalcar que ese niño había sido el primer hijo de mi abuela, lo que significaba que ni mi madre ni ninguno de mis tíos habían nacido todavía. Y por si te lo preguntas, el padre de ese niño nunca apareció, lo que hizo que aún fuera más odiado, puesto que mi abuela tuvo una aventura por ahí con algún hombre antes de haberse casado y fue conocida como la oveja negra de la familia. Bueno, y más en un entorno tan sumamente religioso y cerrado. O sea, durante la ceremonia, el padre tocó el cadáver sin quitarle los trapos que envolvían su cuerpo, que era lo que había pedido mi abuela, y fue todo normal hasta que la madre de mi abuela, es decir, mi bisabuela, decidió que se tenía que quitar el trapo para verificar que realmente tuviese los dos órganos, es decir, que fuera hermafrodita. Algunos no estaban de acuerdo, pero sin embargo, como mi bisabuela pensaba que ese niño era un demonio, dijo que no merecía respeto alguno. Y así fue como le quitaron la venda y en efecto Ay, no, pues sí, ay, qué mal. Le quitaron la venda y en efecto descubrieron algo que los dejó impactados. No era un hermafrodita, era un bebé con genitales femeninos. Mis bisabuelos y todas las personas que estaban en la reunión obviamente se quedaron en shock y al salir a buscar a mi abuela, para pedirle explicaciones, evidentemente no la encontraron. Desde ese momento, en la casa de mi bisabuela comenzaron a aparecer un montón de escritos extraños en las paredes. Los hermanos de mi abuela afirmaban que escuchaban susurros y cosas muy horribles, sobre todo el llanto de un bebé provenientes del cuarto que antes era de mi abuela. Estos eventos ocurrieron por un montón de años hasta que mi bisabuela falleció y cuando mi abuela se enteró de esto decidió regresar al pueblo con todos los hijos que había tenido después de aquel incidente. Es decir, mi tío Yeyo, mi tía Hannah, mi tía Charlotte, mi madre y un joven que no se sabía muy bien qué género era, ya que se veía bastante andrógino. Ahí en el pueblo solamente pudo encontrarse con algunos de sus hermanos, de los hermanos de tu abuela, ¿no? Que ya estaban un poco viejos todos al ser ella la menor de todos. Cuando estos la vieron, le pidieron una explicación por todo lo que había sucedido y mi abuela rompió en llanto delante de sus hijos, que ya algunos tenían unos 12, 14 años, pero uno se veía mucho mayor, como de unos 23, 25. Mi abuela confesó que en efecto el hijo hermafrodita que había tenido no era el que había asesinado. O sea, que mató a un bebé. Entonces mi abuela confesó que en efecto el hijo hermafrodita que había tenido no era el que había asesinado y dado por ofrenda, sino que había sido un niño que había comprado en un hospital por una gran suma de dinero. Por eso la petición de no quitarle las vendas, ya que era obvio que la iban a descubrir. Los hermanos de mi hermana quedaron en shock por toda la explicación y decidieron contarle entonces todo lo que había sucedido durante ese tiempo y que aún seguía sucediendo en la casa. Los susurros, los mensajes,
el llanto del bebé que salía de su habitación. Qué turbio todo. Mi abuela, sorprendida, confiesa que le ha pasado exactamente lo mismo y cuenta cómo a mi madre desde muy pequeña le aparecían marcas extrañas por el cuerpo, tipo quemaduras y tal. A ese punto de la historia, mi padre comienza a llorar y entiendo que lo que sigue es bastante delicado. ¿Cómo que lo que sigue? Así que le digo que se tranquilice y que puede parar, pero decide continuar contando la historia aún entre lágrimas y sigo escuchando. Me contó que mi madre siempre había sido así, tímida, seria, reservada y con aires misteriosos y violentos, por un motivo que en verdad no te vas a ver venir. ¿Qué? Resulta que mi madre nació en el mismo hospital donde mi abuela había comprado el bebé que dio en sacrificio y que ese día en el hospital a mi abuela se le había aparecido el espíritu de una mujer rubia muy alta con un pañal en la mano. Ese era el espíritu de la madre de la niña que mi abuela había dado en sacrificio y sabemos que es ella porque mi abuela la reconoció cuando salió en las noticias el robo de un bebé en el hospital. Pues el espíritu de esa mujer le dijo a mi abuela que ella, mi abuela, le tenía que decir algo y que si no sabía qué era, que rebuscara en su conciencia. Le dijo que le daba todo el día para que pensara y que la volvería a buscar esa misma noche para que le entregara a mi madre. Mi abuela destrozadísima. Es que esto es muy chungo, esto es chunguísimo, Todo acto tiene su consecuencia, eso es así. Mi abuela destrozadísima, porque no quería dar a mi madre, pensó y pensó todo el día, pero no supo qué tenía que decir. Llegada la noche, se le apareció el espíritu de la mujer nuevamente y mi abuela intentó pedirle disculpas, pero el espíritu comenzó a ejercer una presión en su cuello, en la que casi la asfixiaba, y cuando recuperó las fuerzas, dijo que no le daría a mi madre, pero que podía darle su esencia. La de mi madre. La mujer curiosamente aceptó. Ostras, se me... Mira lo que me ha crujido, es el tobillo que se me ha tensado también. La mujer aceptó y es así como desde entonces mi madre es una persona casi que sin espíritu. Sus ojos pueden verse completamente vacíos. No te exagero, es una mujer muy fría, casi sin sentimientos. Es por eso que cuando conoció a mi padre no fue la historia de amor más bonita, puesto que mi padre se enamoró perdidamente de ella e intentó de 1000 maneras diferentes conquistarla, pero mi madre simplemente pasaba de él. Te preguntarás que cómo es que están juntos entonces y la respuesta no te la puedo dar muy clara, porque mi amiga me mataría, pero te puedo decir que ella no se enamoró genuinamente de su padre. ¡Qué turbio todo! Datos aclaratorios. Vale, vamos a ver. El chico andrógino del que te hablé, en efecto, es el tío que quisieron sacrificar. Mi amiga me cuenta que él es un hombre tranquilo, bastante silencioso y es conocedor de su historia. Dice que agradece a su madre por no haberlo matado. Claro, ¿no? Aunque sus actos no hayan sido los más éticos, fue a terapia y vive una vida normal, ¿vale? Luego la abuela de mi amiga a día de hoy sigue viva, pero la única de toda su familia que tiene permitido visitarla es la madre de mi amiga, que va frecuentemente a verla y, según mi amiga, cuando regresa de aquella casa tiene un montón de quemaduras por todo el cuerpo. Wow. Siguiente aclaración, mi amiga no se lleva bien con su madre, ya que son personalidades completamente distintas y sobre todo porque desde que se enteró del por qué ha querido mantenerse alejada. Eso sí, ama mucho a su padre y vive la mayor parte del tiempo con él. Es hija única, así que no tiene una vida muy sociable. Gracias por leerme y sí, es una historia horrible, pero sorprendentemente real. Saludos, un abrazo gigante. ¡Wow! Gracias por compartirnos esta historia. Creo que es la historia más turbia y más fuerte que he leído hasta ahora. Creo que está en el top 1 de historias turbias que se han leído en este canal. Gracias por compartirla y ya estaría, ¿vale? Estamos por hoy, ¿de acuerdo? Es que no sé qué decir, es que no sé cómo despedirme después de esto. Bueno, en fin, pues hasta aquí las historias de hoy. Espero que os hayan gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Os quiero! ¡Mua!